Durante años, los focos han apuntado a sus hijas. A Kim, la emperatriz del selfie, a Kylie, la adolescente convertida en supuesta milmillonaria, a Chloe, la mártir de las relaciones tóxicas, a Kendall, la modelo eternamente desorientada, tan desorientada que corta los pepinos por donde amargan, y a Kourtney, la hermana mayor que odia formar parte del circo, pero que nunca se pierde un cheque. Mientras el mundo se entretiene con sus idas y venidas, sus relaciones con raperos, sus dietas milagrosas y sus peleas por vestidos manchados de maquillaje. La verdadera mente detrás del imperio trabaja en las sombras con la precisión de un reloj suizo y la sangre fría de una ejecutiva que preferiría morir a trabajar por cuenta ajena. Porque en esta historia el personaje más fascinante no es ninguna de las hijas, es la madre, es la manager, es la momager, Kris Jenner, una mujer que ha logrado lo que muy pocas personas en la industria del entretenimiento pueden presumir: convertir a su familia en una marca global y a sí misma en el cerebro detrás del show. Porque Kris no es solo la matriarca, ni una madre entregada, ni siquiera una manager al uso. Kris es la directora creativa de una narrativa que lleva más de 15 años en emisión sin perder audiencia. Es la guionista silenciosa de cada temporada emocional que vive su familia frente a millones de personas. La mano que decide qué se cuenta, cuándo se cuenta, cómo y con qué iluminación. Y en este vídeo no te vengo a hablar de maternidad, sino de ingeniería cultural. Te vengo a desvelar cómo una mujer aparentemente inofensiva, con cara de jubilada pudiente que desayuna con una copa de Chardonnay porque es alcohólica, pero queda mal reconocerlo, consiguió transformar su linaje en la franquicia emocional más rentable de la televisión estadounidense. Y hacerlo sin ningún disimulo. Lo mejor de todo, sin que nadie se lo cuestione. Y bien podríamos, porque en lo suyo no hay improvisación ni espontaneidad. Todo en el universo Kardashian-Jenner se mueve al ritmo de lo que Kris decide, desde la publicación de un embarazo hasta la filtración de un escándalo. De hecho, dale tiempo y va a decidir hasta cuándo sus hijas deben embarazarse, si es que no lo ha hecho ya. Desde el lanzamiento de una línea de belleza hasta la elección del vestuario en un funeral, nada se escapa sin su aprobación. Ni un divorcio, ni una pelea, ni una lágrima. Y ese control absoluto, milimetrado y quirúrgico, no la convierte en una simple estratega, la convierte en lo que realmente es: la arquitecta del caos. Bienvenida, bienvenido a la primera entrega de lo que he llamado la serie La Fábrica Kardashian. Hoy vamos a diseccionar la mente maestra detrás del imperio. Vamos a entrar en el centro de mando de una mujer que redefinió lo que significa famosa en el siglo XXI, pero sobre todo que entendió antes que nadie que la fama no se gestiona, se fabrica, se explota y se vende a precio de oro. ¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tu cuarto de los chismes favorito. Antes de ser la mente maestra del clan más rentable del entretenimiento contemporáneo, Kris Jenner era una mujer más del sur de California, criada entre palmeras, suburbios cómodos y esa mentalidad aspiracional que te repite desde pequeña que tu belleza será tu pasaporte y que la verdadera riqueza va a venir de con quién logres casarte. Nacida en 1955 como Kristen Mary Houghton, su historia comienza con padres divorciados, una infancia sin grandes sobresaltos y una juventud marcada por la estética de mujer trofeo. Trabajó como azafata de vuelo, el típico trabajo que el Hollywood de los años 70 reservaba para mujeres guapas sin conexiones, mientras soñaba con convertirse en alguien importante, no famosa necesariamente, pero sí alguien que tuviera acceso al lujo, a la estabilidad y al estatus, cosa que, como bien sabes, consigue. En 1978, cuando se casa con Robert Kardashian, abogado de buena familia, de herencia armenia, con contactos influyentes en la comunidad empresarial de Los Ángeles y, lo más importante, amigo íntimo de O.J. Simpson, por si aún no intuías hacia dónde se dirigía esta historia. Ese matrimonio le proporcionó exactamente lo que necesitaba: apellido, seguridad financiera y una entrada directa al club social de la élite californiana. Durante más de una década, Kris fue la perfecta esposa de alto perfil, 4 hijos, vida cómoda y ese tipo de visibilidad discreta pero constante que solo tienen las mujeres que saben que, aunque no estén en el centro del escenario, ya han logrado posicionarse en la sala adecuada. Pero Kris no se quedó ahí, porque no era de las que se conformaban con estar en la sombra. Tras divorciarse de Robert Kardashian en 1991
Y justo antes de que su exmarido se convirtiera en una figura pública por su participación en el juicio de O.J. Simpson, Kris ya había recalculado su trayectoria emocional como si fuera un GPS humano. Sabía que no tenía una carrera propia, ni talentos evidentes, ni formación académica destacable, pero tenía algo aún más poderoso: una capacidad sobrenatural para detectar oportunidades narrativas en medio del caos. Donde otros veían escándalo, ella veía exposición. Donde otros veían humillación, ella veía capital. Y donde otros habrían intentado proteger su privacidad, Kris vio una mina de oro. A partir de ahí, su misión se volvió muy clara: tomar el apellido Kardashian heredado de su exmarido y convertirlo en una marca global. Una que no dependiera del prestigio legal de Robert, ni del legado paterno, ni de los valores familiares tradicionales, sino una marca basada exclusivamente en la capacidad de generar atención. Y para lograrlo, lo primero que necesitaba era una protagonista moldeable y dispuesta a exponerse. Alguien que se pareciera lo suficiente a ella como para ejecutar el plan, pero que tuviera un rostro nuevo, un cuerpo más vendible, una ambición igual de salvaje, pero a la vez lo suficientemente dócil como para hacerse caso de todo lo que ella le sugiriera. Sé que sabes de quién estoy hablando, Kim Kardashian, pero antes de llegar a eso, antes de convertir a sus hijas en una línea de productos vivos, Kris tuvo que convertirse a sí misma en algo más que una madre con aspiraciones. Tuvo que entrenarse como manager y debía aprender a negociar contratos, a entender el valor de una exclusiva y saber cómo se mueve el dinero en la industria del entretenimiento. Pero ante todo, se masterizó en entender que las emociones, si se saben usar, pueden ser capitalizadas. Kris Jenner no nació con un plan curiosita, pero cuando descubrió el suyo propio se convirtió en una estratega que ya no volvió a dejar nada al azar. Lo que había empezado como una vida relativamente anodina pasó a convertirse en una historia que poco a poco se transformaría en la saga mediática más influyente del siglo XXI. Porque si la fama es un lenguaje, Kris Jenner no solo lo habla con fluidez, ella lo escribe, lo edita y luego lo vende. Hay un momento en toda historia de villano brillante donde todo encaja. El día en que el caos deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad. Para Kris Jenner, ese momento llegó en 2007, con la filtración de la cinta no por de su hija Kim Kardashian junto a Ray J. La mayoría de madres habría reaccionado con pánico, con vergüenza, con rabia, desheredándote, echándote de la casa. Kris, en cambio, vio lo que muy pocas personas en ese momento fueron capaces de ver: que ese escándalo era un diamante en bruto, que esa humillación pública podía ser la base de algo mucho más grande. Y lejos de tratar de ocultarlo, de demandar o desaparecer de la esfera pública, Kris activó lo que en retrospectiva parece un plan de marketing propio del diablo. Según diversas fuentes, entre ellas el propio Ray J, fue ella quien negoció con la distribuidora de no por, Vivid Entertainment, los términos de publicación del vídeo, y no solo eso. Había revisado el material completo y seleccionado personalmente la toma que consideraba más favorecedora para su hija. El escándalo no se contuvo ni se gestionó, de hecho se diseñó. Y con él, Kris puso la primera piedra de su imperio. Poco después, Keeping Up with the Kardashians vería la luz en el canal E!, un reality sin propósito claro salvo uno: una familia dispuesta a exhibir su intimidad como si fuera un contenido premium. El primer episodio mostraba la reacción familiar ante la reciente fama viral de Kim, y desde ahí todo se convirtió en un espectáculo continuo. La cámara entraba en la cocina, en el vestidor, en las peleas, en las reconciliaciones, hasta en el baño con Kourtney haciendo pipí o popó, vete tú a saber. El público no estaba viendo a una familia real, estaba siendo entrenado para consumirla. Y en medio de todo ese montaje, Kris se reía en silencio porque no era la protagonista ni necesitaba serlo. Era algo mejor que eso, era la directora del guión emocional, la mujer que entendió como nadie que la atención es la moneda más valiosa de la era digital y que si conseguía convertir la vida de sus hijas en un contenido adictivo, todo lo demás, dinero, contratos, fama global, vendría por añadidura. Así que Kris no solo comenzó a organizar sus vidas, sus viajes y sus eventos, pasó a organizar sus narrativas, donde cada escándalo formaba un episodio, cada pareja rota una temporada nueva, cada conflicto una oportunidad comercial y cada lágrima una campaña de engagement emocional perfectamente medida y calculada. A partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás.
Kris dejó de ser una madre ambiciosa para convertirse en una figura mitológica del capitalismo emocional. Creó un nuevo tipo de celebrity. La celebrity sin talento, sin logros previos, cuya única habilidad es ser vista, comentada, compartida y monetizada. Y espérate, que no solo lo hizo una vez, lo replicó con cada una de sus hijas. A ver, con Robert también lo intentó, pero no salió tan bien. Y así fue que creó a Kim, la sexy imbatible, a Kourtney, la escéptica chic, a Khloe, la víctima resiliente, a Kendall, la modelo minimalista, y a Kylie, la niña prodigio. Todas son una marca, todas son un producto, todas con su respectiva etiquetita, su respectivo público y su storytelling propio. Kris no las dejó ser simplemente personas, las convirtió en franquicias y ella, por supuesto, se aseguró un 10% de todo lo que generaran, que para eso las había planificado al dedillo, coño. Parecía una serie de televisión banal, se transformó bajo su mando en una plataforma de lanzamiento para líneas de cosméticos, para marcas de ropa, aplicaciones móviles, perfumes, campañas publicitarias, portadas, colaboraciones con multinacionales y sobre todo en una fábrica inagotable de drama emocional altamente rentable. No le pegues al micro. En la historia de las Kardashian-Jenner no ha habido accidentes ni suerte. Lo que hubo fue visión, una tan clara, tan fría y tan implacable que aún hoy seguimos dentro de su arquitectura sin apenas darnos cuenta. En cualquier familia con cierto nivel de exposición pública, la gestión de los medios es un asuntillo delicado, pero en la familia Kardashian no se trata de gestión, se trata de dirección creativa, de edición emocional y narrativa estratégica, porque detrás de cada escena, de cada declaración, de cada espontaneidad, hay un cálculo con precisión suiza hecho por Kris Jenner, quien no solo aprueba las decisiones importantes de la vida de sus hijas, ella decide qué entra en la historia y qué se queda fuera, qué se graba, qué se muestra, cómo se cuenta y sobre todo, cuándo se lanza al mundo, porque el timing es importantísimo. En el universo Kardashian-Jenner no existen los imprevistos, solo los giros de guión. Cada etapa vital está planificada como una campaña de marketing emocional. Una boda no es solo una boda, es un episodio doble, con tráiler anticipado, lanzamiento de una línea de perfumes. Un embarazo no es solo un embarazo, es una saga de misterio, de silencio mediático, de rumores estratégicamente filtrados y una sesión de baby gender reveal con valor publicitario incalculable. Lo mismo pasa con las rupturas, con las peleas entre hermanas, los problemas de salud mental, los cambios físicos o los escándalos mediáticos. Nada se produce sin una pregunta clave. ¿Cómo nos beneficia esto? Y si la respuesta no es clara, entonces el conflicto se entierra, se edita o simplemente se reescribe hasta que encaje dentro del arco argumental previsto por Kris para esa temporada. Quiero que entiendas que sus vidas se producen como una serie, donde Kris Jenner aprueba los temas, los enfoques, los montajes, decide qué imagen de cada hija se proyecta públicamente durante esa fase de su vida, para que me entiendas. Es la que puede transformar a Khloe en heroína o en mártir, a Kim en víctima o en estratega, a Kylie en prodigio o en sombra. Y esa capacidad de control no nace de la manipulación, nace del absoluto dominio del lenguaje mediático, porque Kris sabe exactamente cómo funciona el sistema de consumo de contenido. Sabe cuánto drama emocional es suficiente para enganchar, pero sin saturar. Cuándo hace falta una pelea, cuándo conviene una reconciliación, o cuándo es el momento perfecto para anunciar que la familia necesita un descansillo de las cámaras, justo antes de lanzar una nueva línea de productos. Mira, su poder no se basa en imponer, se basa en narrar mejor que nadie, convirtiendo la vida real en contenido, haciéndolo tan bien que la audiencia se olvida de que está viendo una ficción cuidadosamente editada para parecer real. Se supone que estamos en un mundo que idolatra la transparencia, pero ella entendió que la verdad nunca ha sido necesaria. Solo hace falta que parezca honesta y con eso basta. Si repasamos la cronología del clan, con algo más que memoria de espectador, es imposible no ver el patrón. Cada vez que el interés empieza a caer, estalla una crisis perfectamente oportuna. Y cada crisis termina beneficiándolas. El caso más evidente es el mismo origen del clan, la cinta no por The Kim. Mira, en cualquier contexto normal, este episodio marcaría el punto final de una carrera incipiente, pero bajo la supervisión de Kris Jenner se convirtió en el punto de partida de un fenómeno cultural. La vergüenza no se negó, de hecho se absorbió, se editó y se monetizó. Se transformó en una historia de superación que catapultó a Kim desde la humillación pública hasta la portada de Vogue.
Y esa fórmula, drama personal más exposición mediática más redención, se ha repetido hasta el agotamiento y aún así les sigue funcionando. A ver, ejemplos que se me ocurren ahora. Cuando Chloe fue arrestada por conducir ebria, episodio especial del reality, narrativa de aprendizaje y arco de evolución personal. O cuando Kourtney se separa de Scott Disick entre gritos y amenazas, tensión familiar que se alimenta 3 temporadas enteras. O cuando Caitlyn Jenner hizo pública su transición de género, primero el shock, luego el testimonio exclusivo, después el spin-off con la redención, confusión, lágrimas, campaña de inclusión social. Y si hablamos de traición, el caso Tristan Thompson, pizza floja por excelencia, ¡buah! Es que eso merece un capítulo aparte. Una saga entera, de hecho. La historia de Chloe y Tristan es tan cíclica, tan tragicómica y tan útil narrativamente hablando que podría tener su propia telenovela. Sería algo así como engaño, reconciliación, nueva traición, embarazo sorpresa, nueva reconciliación, otro engaño, escándalo público, episodio especial, lección emocional, campaña de ropa interior. Y vuelta a empezar. Lo más fascinante no es lo que están haciendo. Es como Kris Jenner ha logrado transformar cada una en una narrativa, con principio, desarrollo y clímax. Y más importante aún, con productos asociados, porque el escándalo en sí no vende suficiente. Para monetizarlo como se debe, tiene que ir acompañado de un nuevo lanzamiento. ¿De qué? No importa. Un perfume, una línea de maquillaje, una colaboración con alguna marca de lujo, no importa. Porque el sufrimiento, si se sabe colocar en la mente de las masas, puede oler a gardenia y venir en envase reciclable. Eso no importa. ¿Qué pasa cuando el escándalo no ocurre de forma natural? Bueno, pues que se provoca. Se filtran rumores, se insinúan problemas de pareja, se lanzan titulares ambiguos. Todo para mantener un nivel de interés constante, como quien alimenta una hoguera con madera. El público año tras año cae en el mismo bucle: escándalo, shock, exposición, redención, aplauso, monetización. Una estructura narrativa tan pulida que haría sonrojar a cualquier guionista de Netflix. Lo más siniestro de todo es que esta fórmula se ha exportado. Miles de influencers hoy replican ese modelo. Mostrar el trauma, capitalizar la vulnerabilidad, fingir espontaneidad y ofrecer una solución que, curiosamente, siempre viene acompañada de un link en la bio. Aprendamos de las mejores. Durante siglos, la fama fue el resultado de una acción. Alguien escribía un libro, ganaba una guerra, hacía una película, cometía un crimen atroz y entonces el nombre saltaba a la esfera pública. Pero Kris Jenner le dio la vuelta al orden natural de las cosas. Y ya solo por eso debemos darle un gran aplauso. En la cultura Kardashian no necesitas talento, ni formación, ni propósito. Yo aquí estudiando al pedo, chaval. Solo necesitas atención y para conseguirla lo que importa no es quién eres, sino cuánto estás dispuesta a mostrar. No, espera. Mejor dicho, cuánto estás dispuesta a vender de ti misma, sea de tu cuerpo o de tu vida íntima. Y lo peor es que funcionó tan bien que ya ni siquiera les pertenece en exclusiva porque su sistema se volvió viral y ahora vivimos todos dentro de una cultura que premia la exposición por encima de los méritos, donde tener seguidores es más valioso que tener habilidades, donde la estética personal sustituye a la biografía y donde la vulnerabilidad ya no se respeta, se explota. La cultura Kardashian nos enseñó que hay que estar siempre disponibles y que siempre hay que tener algo nuevo que mostrar, lo cual cuando llevas una vida tan aburridita como la mía, por ejemplo, es difícil, pero tranquilo todo el mundo, porque si no tienes nada que mostrar, siempre puedes inventarte un escándalo, una polémica o una crisis personal. ¿Quieres ser como ellas? Te voy a dar algunos tips. Anota. En este sistema el silencio es peor que el escándalo. La intimidad es una amenaza para tu relevancia y el misterio no vende. Aprende de Kris Jenner, que diseñó el modelo de celebridad líquida, que no es otra cosa más que una figura que muta con las tendencias, que adapta su cuerpo al algoritmo, que cambia su discurso según convenga a la marca del momento. Una celebridad que no representa nada en concreto, pero que lo representa todo simbólicamente. Esto que te acabo de contar no es solo brillante, es altamente efectivo, porque ahora ya no distinguimos la vida real de su versión optimizada. No la distinguen ni ellas, de hecho. La cultura Kardashian nos ha enseñado a mirar todo con ojos de mercado. Cuando hablo de ellas, no estoy hablando de una familia famosa. Estoy hablando de una arquitectura cultural donde todos ya participamos en mayor o menor medida, pero piénsalo, todos lo hacemos y Kris lo ha hecho tan bien que ya ni siquiera necesita seguir dirigiéndolo, funciona solo, se multiplica y sigue generando solo.
Es como un mutante que sigue y sigue lanzando sus tentáculos. Tienes que entender que las emociones bien gestionadas son más rentables que cualquier producto, porque generan conexión. Y la conexión hoy es la materia prima del mercado. Si quieres vivir bien, vende narrativas humanas empaquetadas en formato de storytelling. Gestiona emociones como si fueran activos financieros y explota tu vida y hasta la de tu familia si hace falta. Y sobre todo, jamás pidas perdón. Kris Jenner no necesita manipularnos ni convencernos de nada. Solo necesita que sigamos mirando, que sigamos reaccionando, que sigamos prestando atención a lo que ella decide mostrar, porque mientras que eso ocurra, su sistema sigue funcionando. Después de analizar su historia, su método, su control absoluto y el impacto cultural de todo lo que ha construido, la pregunta ya no es si Kris Jenner es una genia del marketing o una arquitecta del caos. La pregunta es, ¿cómo diablos no lo vimos venir? A ver, yo te lo explico. Nos despistamos con las curvas fluctuantes de Kim, con los labios recauchutados de Kylie, con los pichaflojas de Khloe y con el desdén por la vida en general de Kourtney. Y Kris estaba ahí, sentada entre bastidores, frotándose las manos, sorbiendo su martini y comprándole a Cory el nuevo BMW mientras que tú la odias. Pero déjame decirte que Kris Jenner no necesita que la adores, ni le interesa ser querida, no está buscando ni comprensión ni absolución evangélica, está demasiado ocupada diseñando el próximo escándalo rentable. Ella es brillante, también es implacable y sí, ha borrado por completo la fina línea entre lo íntimo y lo público, entre lo emocional y lo económico, entre lo femenino y lo explotable. Pero te cuento lo mejor. Mientras que tú me has estado escuchando, ella ya ha escrito el siguiente episodio y probablemente también el tuyo y el mío. ¿Quieres saber de qué va? Bueno, pues entonces asegúrate de hacerle caso al abuelo curioso, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque recuerda, este es solo el primer capítulo de la fábrica Kardashian y a partir de aquí, nena, no sabes lo que se viene. Te voy a estar esperando con muchísimas ganas. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día y recuerda seguirme en mi Instagram para ver todo mi contenido de desarrollo personal y espiritualidad práctica. ¿Quieres hacer de tu vida un lugar mejor? Te estoy esperando en Instagram. Por aquí tienes el usuario. ¡Mua! ¡Chao!